Mi hijo de 13 años me acaba de hacer una pregunta que me ha llamado mucho la reflexión y quiero compartirla con ustedes. Me dice, papá, cuando ves las redes sociales, cuando ves los algoritmos, lo que nos piden las redes sociales, ¿no crees que nos hace parecer que todos somos un rebaño, una masa uniforme? Y me quedé pensando, wow, un rebaño. Pareciera que estuviéramos en la mentalidad del rebaño, donde tenemos que pertenecer de forma similar, única, a una sola forma de pensar, de vestir, de ser, en los diferentes discursos. Y bueno, un ejemplo, si TikTok te dice, tú tienes que hacer este video con esta plantilla para que te sigan, y así el algoritmo se cumple, todo el mundo lo hace. Entonces vas viendo cómo se empiezan a hacer con las mismas canciones, los mismos bailes, la misma ropa, las mismas acciones, las mismas palabras. Todo el mundo haciendo lo mismo. La mentalidad del rebaño. Y las redes sociales, lamentablemente, tienen este aspecto negativo. No estoy condenando las redes sociales, sino que vamos a ver esa otra cara de la moneda que tienen muchas veces las redes en las que participamos, de que si no haces las cosas de manera como el algoritmo lo pide, donde todos vamos haciendo iguales, un mismo rebaño, entonces pareciera que no vas a tener, digamos, una respuesta con los seguidores, no te vas a hacer viral, vas a desaparecer. Hay una gran lucha de muchos, digamos, consumidores de estas redes en el hecho de que, por un lado, querer ser diferente para que te sigan, pero en esa diferencia haciendo lo mismo. Es el rebaño, es la mentalidad del rebaño. Bueno, es que vivimos un mundo donde parecer libre es más importante que serlo. Y las redes sociales tienen eso. Dan una imagen. Recuerden que la imagen como tal siempre parte de un punto que no es auténtico. Me decía hace poco un paciente donde mis amigas todas dicen que yo me veo siempre feliz y rozagante en las fotos y en los videos que cuelgo en mis redes sociales, pero no saben lo que estoy sufriendo. Y es así. Muchas veces la imagen que se proyecta a través de las redes sociales es casi siempre diferente a lo que realmente se está viviendo, lo que vive esa persona. Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta porque, como les estoy diciendo, el lema es más importante ser libre que serlo. Parecer feliz que serlo. Ser auténtico, o sea, parecer auténticos que ser auténtico de verdad. Entonces, el empuje del discurso actual, el empuje de las redes sociales, el empuje que nos está dando todo este tipo de dinámica algorítmica, nos lleva a decir, bueno, usted tiene opciones, ¿cómo no? Usted puede elegir qué consumir, usted puede elegir a quién seguir, cómo vivir, pero si te detienes un momento en todas esas decisiones y opciones que crees tú que estás tomando de una forma libre, empiezas a ver de una manera inquietante que la mayoría desea lo mismo, que la mayoría hace lo mismo, que la mayoría hace el mismo baile, repite las mismas ideas, hace el mismo discurso. Es la mentalidad del rebaño, ¿sí? Ese empuje de este discurso capital actual es eso, de alguna otra forma, no parecer diferentes. Y eso tiene muchas respuestas, porque, digamos, desde un punto de vista psicológico, psicoanalítico,
desde un punto de vista filosófico. Hay respuestas que nos explican por qué en la actualidad hay este empuje donde pareciera que más allá de las apariencias hay una mentalidad de rebaño, una mentalidad de ser todos una cadena serial de los mismos, de la misma identificación. ¿Sí? Dese un paseo por las redes sociales, en cualquiera de lo que usted puede estar consumiendo ahorita como usuario, y se va a dar cuenta que la mayoría hace lo mismo que están haciendo los demás. Y cuando haces algo diferente, te sales de ese número, el algoritmo no te reconoce y por supuesto quizás usted eso le da pánico, ¿no? Le da miedo. Yo quiero que me consuman, y no se está dando cuenta que usted está siendo partícipe de esa cadena capitalista de ser más de lo mismo. ¿Y dónde quedó el sujeto? ¿Dónde queda el individuo singular, el sujeto singular, no individuo como tal? Del sujeto singular, de ese ser humano que tiene su propia historia, su propia manera de pensar, su propio deseo. Y ahí es donde nos queremos detener en el día de hoy para hacer como una reflexión de esto de la mentalidad del rebaño y por supuesto, qué pasó con el sujeto, ese sujeto singular, ese sujeto que es diferente, que no es un número más, ¿sí? Un número menos, un número diferente al grupo, a la masa. Entonces, yo algunas ideas les quiero compartir para que podamos reflexionar. Una primera cosa es lo que nos dice Freud en su texto de la psicología de las masas y el análisis del yo. Él dice que hay como una especie de identificación primaria que tenemos los sujetos de manera inconsciente en la que buscamos identificarnos con el líder, con la masa, perdiendo nuestro yo. Y ese sujeto renuncia en ese sentido al juicio crítico, renuncia a su identificación, a buscar una identificación propia. Entonces pone todo en manos del grupo, del todo, de la masa. Entonces parece importante como muchos discursos de moda que ahora, hoy mismo, escuchamos, incluso hasta los más rebeldes, funcionan como esos líderes del rebaño, ¿sí? Seguimos con la mentalidad del rebaño, nos dicen qué pensar, cuáles son nuestras decisiones, cómo debemos actuar. En estos días escuchaba uno de estos coach, porque no tiene ningún título de psicología o algo, sino simplemente colocaba en las redes que te miraba, ¿no? De que colocan una mirada así muy... Es que si tú que me estás viendo y estás sufriendo, quiero decirte, no es tu culpa. Caramba. Imagínense que eso le llega a alguien que precisamente su condición psicológica es buscar la manera de justificarse y escapar de lo que sí tiene culpa, de sus responsabilidades. Y entonces es más fácil, no, pero mira qué bonito hablas, ¿no? Y entonces ese discurso lo copiamos sin reflexionarlo, sin haber una reflexión crítica, sin preguntarnos y evaluarnos a nosotros mismos. Pero ya, un momentico, una cosa es esa culpa sintomática que no me permite escuchar mi deseo, y otra cosa es cuando realmente yo hago algo y las consecuencias de eso que yo hago, de mis decisiones, de mis acciones, de mis palabras, tienen una culpa, una responsabilidad. Eso no se puede quitar, ¿sí? Entonces, por un lado, esto nos lo dice Freud, que a veces inconscientemente lo que estamos buscando en el grupo es precisamente el hecho de no buscar nuestro propio yo, ¿no? Nuestro propio yo, que eso es importante. Luego hay un filósofo que siempre yo lo he abordado, los que me siguen saben que lo he nombrado muchas veces, que es Nietzsche. Y Nietzsche tiene algo que tiene que ver con esto de la mentalidad del rebaño, y es una crítica a la moral del rebaño. Y Friedrich Nietzsche dice que
el hombre moderno se protege en el número, en el grupo, en la masa, en el que todos hacemos todo igual, para no asumir la angustia de la propia libertad. La angustia de la propia libertad. Es decir, el rebaño le da seguridad, ¿sí? No te hace pensar, te da la respuesta, te da el sentido. ¿Para qué ponernos a ver quién soy yo, qué es realmente lo que yo quiero en la vida? ¿Cuál es mi marca de agua diferente a los demás? ¿Sí? Es más fácil que el grupo me lo da todo y en sí yo no tengo mayor cosa que hacer sino seguir en esa dinámica de la masificación. ¿Tú sabes qué es lo que se pierde ahí? Se pierde el hecho de ser auténtico. Se cae en la mediocridad. Y ese es el riesgo que hay cuando seguimos con esa mentalidad del rebaño. Entonces, despreciar la diferencia, condenar la excelencia, es una dinámica propia de esta forma de seguir apostando por una mentalidad del rebaño. Entonces la idea es, no se parece un poco todo esto que estamos hablando a lo que vivimos en las redes. No se parece un poco lo que estamos hablando de, vamos a hacer lo que está popular hoy en las redes. Hoy, ¿cuál es el algoritmo hoy? Vamos a hacer todo este baile, vamos a hablar todos de esto mismo, pero algo diferente. ¿Te atreves a decir algo diferente? A pensar diferente. No de manera que tienes que invitar a todo el mundo a que te siga tu pensamiento, cada quien es libre. Pero tú realmente logras eso. Entonces, ahí es cuando realmente uno se pone a pensar. Entonces, yo quisiera terminar esta reflexión breve que hoy hemos hecho. Es la pregunta clave, y ahí se las dejo para que ustedes lo reflexionen. ¿Cómo salir del rebaño sin quedar atrapado en una forma de pertenencia? ¿Sí? Es decir, ¿cómo tratar de salir del rebaño sin no caer en otro rebaño? ¿Cómo encontrar el punto donde yo puedo ser reflexivo, crítico y descubrir la diferencia, mi diferencia con respecto a todos? Y eso no es que me hace especial, ¿no? Eso es lo que me hace ser único, no especial, me hace ser yo. Y eso aporta más al grupo que el hecho de que todos tengamos que pensar de una manera igual y hacer las cosas igual. Es un poco esto que se está viviendo en las redes sociales, en esta manera de este empuje, en este discurso, es este capitalismo es muy parecido a un comunismo que tanto se critica, porque al final no hay derecho a la reflexión propia, a ser diferente, a tener un pensamiento propio, único, a diferenciarnos de los que los demás dicen, a hacer cosas que nos gusten. No, tenemos que hacer lo que el algoritmo te pide. Entonces les dejo eso ahí para que usted piense un poco que se trata de descubrir esa ética de tu deseo, no del deseo del otro, sino de lo que realmente te ayude a asumir tu propia vida, tu propia historia, tu propio deseo, sin garantías. ¿Sí? Esto no tiene garantías. Se trata de hacer, crear y propiciar la invención propia. Ahí se lo dejo.